Meetup y a continuación seguimos con la presentación. Ahí me avisan por el chat si se escucha, por favor. Muy bien. Bueno, vamos a empezar y me termino de presentar. Yo soy Pamela Márquez, soy Customer Engineer, especialista en infraestructura aquí en Google Cloud México. Y vamos a hablar acerca de los planes de recuperación ante desastres, qué son, qué es lo que hay que considerar cuando vamos a crear un ambiente de este tipo. Y finalmente vamos a hablar de las principales herramientas que ofrecemos en Google Cloud para poder llevar esto a cabo. Entonces, básicamente, sabemos que existen varios eventos que pueden interrumpir servicios críticos, ¿no? Por ejemplo, la red puede sufrir interrupciones o hicimos un despliegue que hizo un desastre en nuestro ambiente productivo y que fue un error muy crítico, o puede ser que haya un desastre natural, ¿no? Digamos que los anteriores pudieran ser un poco controlables, pero un desastre natural puede llegar en cualquier momento y necesitamos estar preparados para poder seguir dando el servicio que ofrecemos regularmente. Entonces, un desastre significa ocurrió algo que interrumpió mi servicio y por lo tanto necesito o el plan de recuperación ante desastres se refiere a qué tanto impacto voy a tener yo como organización para recuperarme ante algún desastre. Entonces, esto es un conjunto de reglas o de pasos que nosotros vamos a seguir para poder asegurar la continuidad del negocio. Cuando hablamos de disaster recovery, tenemos que tener en cuenta tres conceptos bien importantes y seguramente ya los han escuchado, pero siempre vale la pena aclarar de qué se tratan. El primero es el RTO, en inglés es Recovery Time Objective, o el objetivo de tiempo de recuperación, que es decir, es el tiempo máximo que mi aplicación puede estar fuera de línea sin causar alguna consecuencia para mi compañía, para mi empresa. Entonces, si vemos aquí en el diagrama, el RTO sería desde que ocurre el desastre hasta que volví a poner en marcha mi aplicación. Ese es el RTO, no todo el tiempo que pasa para que yo pueda tener mi aplicación andando otra vez. Y el segundo término es el RPO, que es el Recovery Point Objective, o el objetivo de punto de recuperación, que es el tiempo máximo que puedo perder datos, es decir, el tiempo desde la última vez que yo hice un respaldo, y si ocurrió un desastre, digamos que ese tiempo es lo que puedo perder de datos. Eso lo vamos a ir definiendo dependiendo de las necesidades de cada aplicación. Pero vamos a ver aquí de nuevo en esta línea de tiempo. Si por ejemplo, yo hago mi backup de aplicaciones cada 4 horas, vamos a poner cada 6 horas. Entonces, sabemos que
el tiempo máximo o el RPO máximo va a ser de 6 horas, porque siempre voy a tener un backup de 6 horas, ¿ok? Entonces, si por ejemplo acabo de hacer mi backup y por ahí en la hora 5:59 ocurrió el desastre, esta hora o estas 6 horas son los datos que pierdo y no es casualidad. Nosotros vamos a definir cada cuándo vamos a hacer esos backups para definir nuestro RPO, ¿de acuerdo? Y el término de alta disponibilidad, que es la velocidad que se puede recuperar el sistema después de un desastre. Entonces, también de repente les preguntamos a nuestros clientes, y dime tu tiempo de tu RPO y tu RTO, y me dicen, quiero que sea 0, ¿ok? Entonces, se pueden lograr unos tiempos muy, muy cortos, pero hay que recordar que entre más pequeños sean estos valores, es mucho más costoso tener un DR, ¿no? Y más adelante veremos cuáles son las implicaciones, pero se puede hacer un análisis y decir, ok, si me recupero en 4 horas, no es tan grave, y si mi RPO tal vez es de 6, de 10 horas, también es algo aceptable. Podemos tener un balance entre costo y beneficio al montar nuestro ambiente DR, porque siempre que dicen, quiero que sea 0 y 0 en todos lados, y cuando ven los costos que implica mantener un ambiente que sea totalmente caliente, es cuando dicen, no, a ver, sí, vamos a profundizar en estos 2 puntos RTO y RPO, y creo que sí podemos ser más flexibles. Entonces, básicamente, tenemos distintos patrones para disaster recovery, ¿no? Vamos a hacer una analogía en donde vamos en un auto y dependiendo de la urgencia que yo tenga para llegar a cierto lugar, va a ser mi estrategia de disaster recovery. Entonces, imagínense que van en su auto a algún lugar y se poncha una llanta. Entonces, en el caso de que yo tengo, por ejemplo, no tengo la necesidad de llegar a mi destino urgentemente y que puedo esperar, eso se llama un DR frío. Entonces, si lo ponemos en el contexto de que se me ponchó la llanta, no traigo llanta de repuesto. Entonces, ¿qué necesito hacer? Llamarle a mi seguro o a alguien para que me traiga una llanta nueva, o para que alguien llegue con una grúa y me lleve a mi destino, o esperar el tiempo que tenga que esperar a que alguien llegue y reemplace la llanta. Entonces, ese tiempo voy a estar detenido, voy a estar esperando hasta que alguien llegue, la cambie y yo pueda seguir manejando a mi destino. Entonces, digamos que ese es un patrón frío, ¿no? No tenía urgencia de llegar a mi destino, sin embargo, tuve chance de quedar esperando, alguien lo reparó y listo. Luego, en el que sigue, imagínense que sí necesito llegar rápido, pero sí traigo mi llanta de repuesto, traigo herramienta y además yo sé cambiar llantas, ¿no? Bueno, yo, Pamela, no sé cambiar llantas, pero seguramente hay algunos de ustedes que sí tienen esa habilidad. Entonces, en ese esquema dices, se me ponchó la llanta, me detengo, yo saco mi llanta de repuesto, mi herramienta, hago los cambios y sigo y continúo a mi destino. Entonces, sí, yo no tuve que esperar por nadie porque yo tengo esa habilidad en donde puedo hacer todo lo que yo requiera para poder continuar. Entonces, en ese caso estamos hablando de un patrón tibio, ¿no? Sí esperé, pero todo depende de mí porque yo tengo las herramientas, tengo las habilidades y solamente depende de cuánto tiempo me tardé yo para poder continuar con mi camino. Y en el caso de un DR caliente, imagínense que tengo mucha prisa y se me ponchó una llanta, pero tengo estas llantas aquí que se ven en la tercera imagen, que son las flat tires, que esas llantas que si se ponchan, tú puedes seguir dando, no tienes que verte, lo único que tienes que considerar es que debes ir más lento. Entonces, esas llantas son muy costosas, pero nos dan esa ventaja de que si se poncha la llanta, no hay problema, me va a avisar por ahí, oye, traes la llanta ponchada, sí, pero tú sigue tu camino porque te urge llegar a donde estás, te vas a ir un poco más lento, pero no vas a tener un impacto inmediato en que te tengas que frenar, tengas que esperar a alguien a que la cambien, sino estos neumáticos van a seguir funcionando
hasta que llegue y ya pueda solucionar el problema de raíz. Entonces, eso sería un patrón caliente, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de qué tan crítica sea una aplicación ahora, si ya nos movemos a un contexto de aplicaciones, estos son los 3 patrones que podemos montar. Entonces, en Google, ¿qué es lo que tenemos para poder solventar todas estas necesidades, para que puedan planear una estrategia de disaster recovery? Bueno, lo primero es que tenemos que planear y arquitectar de acuerdo al tipo de aplicación a la que le vamos a crear un ambiente de disaster recovery, pero de las principales ventajas tenemos una red global, lo que significa es que podemos crear nuestro ambiente DR en cualquier lugar del mundo en donde Google tenga una región. La parte de redundancia para que si uno de los sitios falla, el otro pueda, incluso si una región completa fallara, podemos recuperarnos en otra. Tenemos el tema de escalabilidad, por si necesitamos incrementar la capacidad. Obviamente, todas las reglas de seguridad y cumplimiento. Y algo importante, el consumo de recursos on demand, ¿no? Cuando estemos hablando de DRs tibios o fríos, este último concepto de recursos de cómputo on demand se va a volver muy importante. ¿Por qué? Porque en esos casos voy a poder crear mis ambientes, apagarlos, y todo ese tiempo que estén apagados, el procesamiento de cómputo no me lo van a cobrar en Google Cloud, ¿no? Simplemente, si ocurre un desastre o necesito hacer una prueba del DR, lo enciendo y solo voy a pagar por ese tiempo que lo estuve utilizando y lo apago, lo cual me va a ayudar a tener una buena optimización de mis costos y además voy a estar protegido con un ambiente de disaster recovery. Cuando estemos hablando de la estrategia de DR, es importante tener, ahorita vamos a revisar todos estos puntos, hay que tenerlos en cuenta. Entonces, el primero que es en el que hicimos hincapié al inicio es definir el RTO y el RPO. Y recuerden, si dicen 0, 0 y 0, puede ser posible, pero va a ser demasiado costoso, ¿no? Entonces, hay que hacer una análisis para que podamos tener un buen balance costo-beneficio. El que sigue es tener un plan de recuperación completo, es decir, no basta con hacer backups y archivarlos y ya, ¿no? Ese no es un plan de backup, porque en realidad tenemos casi que reconstruir a partir de copias de seguridad un ambiente, muchas veces lo tenemos que hacer manual, y ahí es donde perdemos demasiado tiempo, ¿no? Esto tal vez pueda ser posible para un esquema frío, pero si tenemos una necesidad de tener la continuidad del negocio con tiempos cortos, no es un plan de DR. Por ahí cuando pregunto si ya tienen plan de DR, me dicen, sí tengo, hago copias de seguridad todos los días. Ok, pero tienes ya un plan, tienes un ambiente preparado para encenderlo lo más rápido posible y funciona. No. Entonces, ahí lo que tenemos es copias de seguridad, pero no es un DR, ¿no? Digamos que esta es como la primera parte de un DRP. Hay que realizar tareas específicas, es decir, cuando ocurra un desastre, hay que definir cuáles son las tareas que tengo que seguir para poner de vuelta el ambiente en esta nueva región o en este nuevo sitio donde va a vivir el DR. Hay que, obviamente, implementar cuáles van a ser las medidas de control, estar monitoreando constantemente el ambiente y enviar alertas cuando tengamos un desastre, por ejemplo, algún pico de tráfico o si alguien borró datos. Hay que tener el software listo. Cualquier software que utilicemos, el mismo software de la aplicación o el software que vamos a utilizar para que nos ayude a recuperar el backup o a crear los ambientes de DR, hay que tenerlo listo. Además, hay que validar si en caso de que tuviéramos que reconstruir un ambiente con una herramienta automatizada, hay que validar que que tenga posibilidad de instalar este software o desde el origen o en una imagen ya preconfigurada que iba en otro lugar. Este punto es importante, asegúrense de tener licencias suficientes para la implementación del DR. Muchas veces hay proveedores de software que te dicen, si estás usando este ambiente
en tibio, es decir, no lo tienes productivo, lo enciendes solo para hacer pruebas, estás cubierto con tu licenciamiento de producción, pero habrá vendors que te digan, no, ¿sabes qué? Sí me tienes que pagar las licencias del ambiente DR, entonces pues, asegúrense de estar en compliance en ese punto, porque estamos hablando de ambientes que son críticos. Entonces, este tema de licenciamiento va a variar dependiendo del vendor de cada una de ellas, pero es importante hacer un double check, ¿no? Para validar que sí tengo la licencia en el ambiente DR, tal vez está apagado y nada más le tengo que avisar al vendor, oye, está apagado, no lo estoy usando todo el tiempo. Estoy cubierto, me vas a penalizar de alguna forma y listo. Tener herramientas de implementación continua, ¿ok? Entonces, cuando empezamos a meternos en todo este tema de DevOps y Continuous Delivery, es importante tener estas herramientas también preparadas para hacer cualquier despliegue en el ambiente nuevo, en el DDR. El tema de seguridad, ustedes saben que en los ambientes productivos siempre nos tomamos más en serio la seguridad. El hardening que tienen todos esos ambientes es mucho más estricto que los de ambientes previos. El ambiente DR debe tener exactamente el mismo nivel de seguridad, eso no hay que olvidarlo, porque recuerden que este ambiente va a ser el reemplazo de mi ambiente productivo si deja de funcionar. Entonces, esta es una regla fundamental. Imagínense que fue un ataque y la persona o el grupo que nos atacó sabe que mi DR no está asegurado como producción, entonces hizo algo para tumbar mi ambiente de producción y dice, cuando enciendan el DR me voy a meter por ahí porque sé que no tienen los mismos controles que le aplicaban al ambiente anterior. Entonces, también es vital tener la misma seguridad. Y el último, pero que es el más importante, hay que asegurarnos de que nuestro DRP o nuestro plan de recuperación ante desastres funcione. ¿Y qué quiere decir? Hay que hacer pruebas regulares, ¿no? Una vez cada trimestre o cada 6 meses o una vez al año, hay que asegurarnos de que esto funcione. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a prender el ambiente de DR, probablemente hagamos una prueba más drástica, pedir una ventana, apagar el productivo y echar a andar el DR, ver en cuánto tiempo lo estamos recuperando, si es que estamos cumpliendo con nuestro RTO y nuestro RPO, definir las tareas que tiene que hacer cada quien, dejarlo documentado, porque si eso se queda solamente con una persona y resulta que llega a la ley de Murphy y esa persona se fue de vacaciones y ocurre el desastre, es estar llamando, oye, ¿y cómo se lanza el DR? Entonces todos debemos conocerlo, tiene que estar perfectamente documentado y cada área involucrada debe saber qué tiene que hacer cuando estamos activando el DR. Por eso es bueno crear estos simulacros para validar que sí, efectivamente, todo lo que implementamos está funcionando. Y una vez que terminamos nuestra prueba, apagamos todo y así vamos a hacerlo constantemente. Por ahí también me han comentado, sí, tengo mi ambiente DR y haces pruebas. No, nunca lo he probado, pero debe funcionar porque es una réplica de producción. Entonces, nunca dejen esto de lado, siempre hagan estas pruebas, porque cuando llegue el verdadero evento, si es que alguna vez llega, ya van a estar muy preparados y van a poder cumplir con los tiempos, se van a evitar, van a reducir un poco su estrés porque obviamente va a ser muy estresante tener que recuperar el ambiente productivo, pero digamos que ya van a tener control completo de cómo se va a realizar. Y una de nuestras principales tecnologías con las que podemos enfrentar todo este tema de disaster recovery, ¿se acuerdan que les dije, sí, hacer backups es bien importante, es el primer paso, no es el único, pero es una parte medular en un ambiente de desastres, es cloud storage. Entonces, para que nosotros podamos tener un balance costo-beneficio, necesitamos tener soluciones que también sean amigables con nuestro bolsillo. Entonces, cloud storage es nuestro almacenamiento en la nube. Tenemos distintos tipos y aquí si los ven es el estándar, Nearline, Cold Line y Archive. Entonces, todos estos
son almacenamientos en donde nosotros podamos meter objetos, podemos meter nuestros backups, pero dependiendo de qué tan frecuentemente vayamos a ocupar o a consultar todos esos datos o esos objetos que vamos a meter aquí en el cloud storage, podemos irnos a un almacenamiento cada vez más frío. Entonces, por ejemplo, si sé que son datos que voy a estar requiriendo frecuentemente, es mejor tener un estándar. Pero si, por ejemplo, son datos o objetos que voy a ocupar una vez al mes o menos, es mejor tenerlos en un nearline. Pero si, por ejemplo, dije, bueno, voy a hacer mis pruebas de DR y voy a hacer mis pruebas una vez al trimestre, probablemente me convenga tenerlo en un cold line, ¿no? Que es algo más frío. Pero si de plano ya tengo objetos o datos que voy a utilizar menos de una vez al año, es mejor tenerlos en archive. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Bueno, además de que están pensados para este tipo de accesos y la en los accesos, es el costo. Entre más frío es el storage que estoy utilizando, es mucho más económico. Entonces, cuando estamos hablando de un DR, nos podemos quedar en los últimos 3, ¿no? Cuando estamos haciendo backups o archives, podemos estar en los últimos 3 y va a ser muchísimo más económico y para el propósito del ambiente DR, cualquiera de los 3 nos funciona perfecto. Entonces, por acá está una tablita de cómo va reduciéndose el costo de cada uno de estos, dependiendo de qué tan frío está. Entonces, esto es muy importante porque aquí es donde empezamos a tener esa optimización de costos, ¿no? Siempre nos preguntan, oye, ¿y cómo sé que sí voy a optimizar costos? Cuando ya tenemos bien planeado cómo vamos a crear nuestro DR, ya puedo decir, ok, el plan lo voy a estar probando cada trimestre, ¿no? Entonces, uno de este tipo cold line, o hay organizaciones que deciden hacer sus pruebas cada año, entonces un archive que todavía es muchísimo más económico. Entonces, en cuestión de todo lo que voy a estar almacenando, estamos cubiertos con Cloud Storage. Y la siguiente solución, que digamos que es una solución que estamos empujando mucho para el tema de backup y recuperación, se llama Actifio Go. Actifio Go es una herramienta o una solución que se consume como software as a service y que nos va a ayudar a hacer todo este tema de protección de datos y recuperación ante desastres. Entonces, Actifio Go es una solución que Google Cloud adquirió el año pasado. Por ahí nos preguntaban siempre, ok, sí, yo quiero hacer mi DRP con Google, pero también quiero que tú, Google, me des la herramienta. Entonces, hace un par de años no teníamos, ¿no? Decíamos, puedes usarla de un tercero y te sugiero todas estas. Ahora ya tenemos una herramienta propia, que es Actifio, y de igual forma podemos o seguimos siendo compatibles con todas las herramientas de terceros que teníamos antes de adquirir Actifio, ¿no? Pero vamos a platicar acerca de qué es esta herramienta. Y bueno, los conceptos básicos que vamos a repasar es backup. Entonces, el backup es una copia periódica de datos o de archivos. El DRP, que es de lo que estuvimos hablando hace un momento, el que nos va a garantizar la continuidad del negocio en caso de un desastre. RTO, el tiempo que nos vamos a recuperar. RPO, el volumen de los datos que están en riesgo y cuya pérdida va a ser tolerable. Y este nuevo, que aquí es donde entra el Actifio Go, se llama herramienta de backup IDR. Entonces, ya que tenemos definidos los 4 anteriores, con una herramienta de backup IDR vamos a ponerle o a sacarle provecho a esas copias y además vamos a poder tener una respuesta casi inmediata ante una situación de crisis. Entonces, seguramente muchos de ustedes dicen, ok, ya estoy haciendo copias, ya tengo mi plan, pero tal vez el pegamento que me falta para que todo eso funcione es tener una herramienta que me ayude a automatizar esto y realmente a tener una reacción rápida en caso de un desastre. Entonces, estos conceptos son muy importantes y en esta sección de la presentación nos vamos a enfocar en la herramienta de backup IDR. Entonces, cuando estamos protegiendo datos, como
datos de aplicaciones críticas, incluso no críticas. Estos digamos que son los principales retos, ¿no? Tenemos un RPO grande, entonces podemos tener bases de datos ya muy grandes, lo cual nos va a tomar, hacer una copia de seguridad nos puede tomar días o hasta horas, ¿no? Entonces, son copias de seguridad lentas que van a afectar, adivinen qué métrica, la del RPO, porque tal vez yo digo, quiero hacer mis backups cada 2 horas o cada 4 horas, pero ¿qué crees? Que hacer tu backup con tu herramienta actual se tarda 6 horas, entonces, pues, ¿qué crees? Ya no vas a cumplir ese tiempo que tú querías. Entonces, esto es un desafío grande. El RTO es así como nuestras copias se hacen de manera lenta, al crearlas, recuperarlas también en muchas ocasiones pudiera ser lento, entonces puede tomarnos semanas o días recuperarlas, ¿no? Por ejemplo, todo lo del almacenamiento en cinta, si es que necesitas recuperar algo de ahí, no es nada más de tráete la cinta y listo, ¿no? Hay que hacer un proceso, hay que ver que la cinta funcione, hay que ver que sí esté apta para regresarla. Entonces, este tipo de cosas nos puede afectar en el tiempo de recuperación. También, pues, si nosotros montamos un ambiente DR o estamos haciendo backups en nuestros ambientes tradicionales, se puede volver costoso. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces, por cuestiones de regulaciones, todos estos datos o todos estos backups se van acumulando. Entonces, se vuelve costoso. Si, por ejemplo, tengo un DR en un sitio on-prem, voy a tener infraestructura desperdiciada. ¿Por qué? Porque voy a tener ahí los servidores listos para los ambientes DR, pero casi en realidad no los estoy utilizando. Entonces, eso es infraestructura desperdiciada y también es limitada porque si, por ejemplo, necesito tener ambientes DR de más aplicativos, pues tengo que comprar más infraestructura, pero de repente ya no tengo el presupuesto para hacerlo, entonces ahí ya tengo un límite, ¿no? Y se vuelve ya demasiado costoso pensar en un ambiente de disaster recovery on-prem. Y además tengo que utilizar distintas herramientas, ¿no? Una para el backup, las herramientas de replicación para las bases de datos, appliances, máquinas físicas, máquinas virtuales, tal vez por ahí tengo una solución de nube que me está ayudando a hacer ciertas operaciones. Entonces, esto vuelve nuestro plan de desastres en una arquitectura muy compleja que, pues, en el momento que ocurre un desastre, todo el mundo está así pensando de, híjole, esto está demasiado, o sea, espero tener a los especialistas, a todos los especialistas aquí reunidos en el momento de un desastre, porque cada uno es el que tiene el conocimiento para cada sección o cada fragmento de toda esta arquitectura que volví tan compleja. Entonces, para mitigar todo esto, les decía, Actifio Go es una solución que se consume como software as a service, es decir, no tienen para configurar, digamos, el entorno para echar a andar esto, no necesitan ustedes meterse a hacer el despliegue de manera manual, lo piden en el marketplace de Google y les va a crear incluso una consola y ya todo el ambiente listo para que ustedes lo conecten con su ambiente on-prem con su ambiente on-prem, que es al que le quisieran hacer un disaster recovery. Cabe mencionar que uno de los principales casos de uso de la nube es disaster recovery, ¿no? Ustedes dicen, estoy ahorita contento con mi ambiente on-prem, pero quiero empezar a adoptar nube y creo que la mejor forma de hacerlo es un DR. Entonces, este es un buen caso para hacer un ejemplo de Actifio Go. Entonces, ¿qué cargas de trabajo podemos proteger con Actifio? Es cargas que vivan en Google Compute Engine, cargas que vivan en VMware on-prem, en su data center on-prem y que estén sobre VMware, y VMware o máquinas virtuales de VMware en Google Cloud. Nosotros también tenemos una oferta de VMware en la nube, en donde ustedes lo pueden consumir on demand. Entonces, también estas cargas se pueden proteger. Tiene conectores específicos para cada tipo de base de datos. Entonces, cuando nosotros configuramos el ambiente, podemos conectar bases de datos específicas y el conector se va a encargar de descubrir, ok, es una instancia
instancia de base de datos Oracle y veo que tienes 10 esquemas y son estos. Entonces, desde aquí podemos decidir incluso si hacemos backup de toda la base de datos o solo de algunas instancias, porque los conectores nos van a permitir llegar a ese nivel de granularidad. Entonces, bases de datos que admite SAP HANA, Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, Postgres, DB2 y Mongo, ¿no? Se pueden ejecutar estos en servidores físicos o virtuales o instancias de Google Cloud. Entonces, esto es lo que vamos a poder recuperar o con lo que se va a hablar Actifio. Y una de las principales características son las siguientes. Es una captura incremental, lo cual nos va a ayudar a reducir el RPO. Esta captura incremental lo que va a hacer es, la primera vez que yo hago el respaldo, sí se va a llevar todo el respaldo de la base de datos o de la máquina virtual completa o del aplicativo que voy a proteger. Pero cuando yo le digo, oye, necesito que sigas haciendo el respaldo cada 6 horas, lo que va a hacer es nada más traerse el delta o el incremental. ¿Qué va a hacer? Va a decir, a ver, dime qué es lo que cambió desde la última vez que yo hice un backup. Ok, es este pedacito, no tengo que hacer la copia completa. Entonces solo me voy llevando esos fragmentos y voy a ir armando los backups. Este fue el backup de las 3 de la tarde, este fue el backup de las 9 de la noche. Ya los voy a tener en Actifio como completos, pero lo que estoy trasladando desde el sitio donde estoy haciendo el backup solo van a ser deltas. Entonces, esto nos va a ayudar a reducir el tiempo en el que se completa este backup. Tenemos la capacidad de recuperación instantánea, ya sea on-prem, y decir, quiero recuperar este backup o este aplicativo on-prem, utilizo Actifio, o lo quiero recuperar en la nube, ¿no? Dependiendo del caso, lo podemos usar ya sea porque tuvimos algún incidente en la base de datos o en alguna aplicación. Ven por ahí, creo que mencionaba que también se pueden meter errores en el código o en algún script de la base de datos. Podemos recuperar instantáneamente en las distintas bases de datos que mencionamos anteriormente, y lo cual nos va a ayudar a reducir el RTO. Gestión de datos impulsada por SLA, esto significa que podemos definir políticas para cada tipo de backup, para cada tipo de aplicación, y estas políticas nos van a ayudar a saber cómo vamos a recuperar cada una de ellas. Ahorita explicamos los tipos de políticas, y cuando ya tenemos un landscape grande que está protegido con Actifio, pues obviamente vamos a tener muchos backups, muchas aplicaciones. Entonces, esta herramienta cuenta con una búsqueda tipo Google en un catálogo para decir, oye, quiero traerme el backup de esta aplicación de esta fecha y guardarlo directamente. Lo puede guardar en un persistent disk o en storage, y lo puede recuperar a la máquina virtual que ustedes decidan, ¿no? Ya sea recuperarla on-prem o recuperarla en la nube. Y obviamente, de la mano con todo este tema de seguridad que manejamos en Google Cloud, y donde uno de nuestros diferenciadores es que todo está cifrado por default. De igual forma, todo lo que se transfiere entre el sitio on-prem hacia Actifio en la nube va a ir cifrado. Todos los datos en tránsito y en reposo van a estar cifrados. Entonces, ¿recuerdan el slide donde veíamos cuáles eran los retos? Cada uno de estos retos tiene digamos que un punto de acción cuando utilizamos Actifio Go. Entonces, disminuimos el RPO por este tema que les platicaba de la captura de datos incremental. Entonces, en lugar de estar pasando backups completos, solo voy a pasar los deltas, lo que va a hacer que esto suceda en minutos. El RTO, es decir, mi tiempo de recuperación, también lo voy a reducir significativamente porque tengo acceso instantáneo a los datos y puedo hacer esta recuperación de manera instantánea con la herramienta. Puedo decir, ok, este backup, restablécelo o respáldalo o recréalo en una nueva máquina virtual, donde ustedes digan, en la nube o en el ambiente on-prem. Y el tema de costos, ¿no? Que platicábamos que se puede volver demasiado costoso
querer proteger todo lo que nos importa. Entonces, de repente, por ahí, por el tema de costos, nos limitamos, pero al tener una solución SaaS, vamos a pagar solo por lo que consumimos, ¿no? Si decimos, oye, quiero ver cómo funciona esta herramienta y quiero empezar con una aplicación, entonces solo empiezas con algo pequeño y vas creciendo a gran escala conforme vas viendo que sí te funciona, que sí es lo que necesitabas para tus ambientes de R y para hacer tus backups. Entonces, no necesitas hacer una inversión grande y decir, voy a tener que gastar una cantidad muy fuerte para poder empezar con mi plan de R. Puedes decir, quiero un consumo pequeño y yo te voy diciendo a ti cómo lo voy a crecer. Y es un servicio simple que les comentaba, se despliega cuando tú lo pides desde el marketplace, se hace el despliegue, digamos que del landscape base, y desde la misma consola, desde una consola web, vas descargando los componentes que necesitas para proteger cada sección de tu ambiente. Entonces, esto lo que hace es que en una misma herramienta tienes el tema de backups, la recuperación por DRs y con un TCO muy bajo, porque es una solución SaaS. Los casos de uso principales es hacer respaldo en la nube. Entonces, lo pueden utilizar, digamos, de menos a más, ¿no? Decir, ok, quiero utilizarlo como mi herramienta de backup, donde voy a guardar todo en la nube. Entonces, podemos hacerlo para hacer las copias de seguridad, para hacer recuperaciones instantáneas. Si por ahí tuvimos algún ataque de ransomware, vamos a tener las copias disponibles para poder respaldarlas. Y este tema de retención a largo plazo, porque al consumir storage en la nube, podemos, y con lo que les platicaba de cloud storage, y que entre más frío es más económico, podemos tener retención a largo plazo con costos muy bajos. El segundo, que es el que estamos tocando el día de hoy, es Disaster Recovery. Es una herramienta que nos va a ayudar a orquestar nuestro DRP. Un solo clic, ¿no? O sea, lo que significa es que va a ser muy simple. El RTO bajo y el RPO también bajos, es decir, aquí vamos a poder tener nuestros tiempos definidos y no nos tiene que costar una fortuna poder tener un RPO y RTO de clase empresarial y crítica. Y el Disaster Recovery va sobre bases de datos, sobre máquinas virtuales o sobre equipos físicos. Y otro caso es las pruebas de datos, es decir, si nosotros queremos clonar rápidamente una base de datos, probar parches en algún ambiente, muchas veces los vendors nos dicen, oye, incluí una nueva versión o agregué un fix pack, y no sé si a ustedes les ha sucedido, pero a mí me ha pasado que el fix pack descompuso más cosas de las que tenía que arreglar. Entonces, tener un ambiente donde yo pueda validar Fixpack de verdad no me va a afectar, es importante. Podemos hacer este tipo de con Actifio, porque como tenemos todos los ambientes respaldados, podemos recrearlos en la nube o en otra máquina virtual en VMware. Pruebo mi parche, veo que sí funciona y entonces hago lo mismo en el ambiente productivo. Y también podemos tener gestión de ambientes de desarrollo, QA, UAT, seguridad. Y también podemos hacer pruebas con analíticos, ¿no? Porque ya tenemos toda la información de las bases de datos respaldada y podemos utilizarlas para distintas cosas, para el disaster recovery, para clonarla, para recrearla, etcétera. Y bueno, por ahí veíamos o mencionábamos el tema de gestión de respaldos o gestión por SLAs. Entonces, esos SLAs se traducen en un conjunto de políticas, y para que yo pueda definir cuáles van a ser mis SLAs, le tengo que decir a la misma herramienta qué es lo que quiero respaldar. Son máquinas virtuales, son bases de datos, son aplicaciones, son todas. ¿Cómo quieres hacer la copia de seguridad? Es decir, que sea consistente con un error o con un evento de desastre, o que sea consistente con la aplicación, porque hay bases de datos que necesitan, digamos, que estar como sincronizados con la aplicación que los utiliza. Entonces, también este tipo de cuestiones las podemos cuidar con Actifio, ¿no? Es decir, no nada más hagas la copia de seguridad, porque igual y la hiciste, pero cuando la recupero, pues resulta que yo tenía por aquí ya guardadas unas cosas en el aplicativo y la base de datos no funciona esa copia de seguridad que tú me hiciste.
con el aplicativo que tengo de este lado. Entonces podemos elegir cómo vamos a hacer esta copia. Cuándo quieres hacer la protección, es decir, la frecuencia que se van a estar haciendo estas copias y la hora a la que se deben de realizar, ¿no? Hazla todos los días, a las 3 de la mañana, o quiero que la hagas cada 4 horas, cada 6 horas. Y este es importante, cuánto tiempo quiero conservar las copias, es decir, el periodo de retención, y en dónde las voy a guardar. ¿Quieres que te las guarde en un disco local y luego las traslade a la nube, o quieres que me las lleve directo a la nube y de ahí defino, quieres que lo ponga en un almacenamiento tibio y cuando pase un mes lo muevo a uno más frío y cuando pasen 3 meses lo muevo a otro todavía más frío? Entonces todas estas políticas las vamos a definir para empezar a armar nuestro ambiente. Y les voy a terminar explicando cómo es esta arquitectura de esta herramienta. Básicamente se conforma con un panel de control, que es el Actifio Global Manager, y los Data Movers, que son appliances que son pequeños y que se ponen en cada uno de los lugares que quiero proteger. Es decir, si voy a proteger 100 máquinas virtuales, no voy a crear 100 Data Movers. Es decir, si voy a proteger máquinas virtuales que vivan en una granja de VMware, voy a poner un data mover para respaldar todo lo que tengo en esa granja. Entonces, este Actifio Global Manager lo que va a hacer es desplegar una consola web para que yo pueda interactuar con la herramienta. Lo va a provisionar automáticamente Google Cloud. Por allí, para que se conecten, vamos a poder utilizar VPN o un enlace dedicado, o en muchos casos podemos incluso hacer la réplica o el acceso a través de Internet y todo encriptado. Y los Actifio Sky, que son los Data Movers, que son dispositivos virtuales que pueden vivir en VMware o en máquinas virtuales de Compute Engine. Y todo esto aquí lo vamos a ver en este diagrama de despliegue, en donde el punto, digamos que el que nos va a ayudar a tener el control de todo esto se llama Actifio Global Manager. Esto se va a desplegar en Google Cloud. Esto lo va a desplegar automáticamente la consola cuando nosotros pidamos que queremos utilizar Actifio desde el marketplace. Nos va a desplegar esta consola y aquí nosotros podemos decir, ok, el ambiente que voy a proteger es este ambiente on-prem, tiene VMware y tiene tal vez aplicaciones en equipos físicos. Entonces, ¿se acuerdan de los data movers? Son estos Actifio appliances. En el caso de VMware, desde la consola web se descarga este paquete y le decimos a VMware, crea una máquina virtual a partir de este archivo, y este es el appliance, ¿no? Se habla perfectamente con VMware para que podamos hacer el despliegue, y de igual forma podemos tener un data mover si es que tenemos ambientes en la nube, ya sea en VMware Engine, estas siglas GCV es Google Cloud VMware Engine, o en infraestructura tradicional en máquinas virtuales. Entonces, ¿qué va a pasar con cada uno de estos? Que se hace la copia, se dispara desde el Global Manager, pero el que me va a ayudar a llevarme esta copia a un disco persistente y posteriormente pasarlo a un cloud storage van a ser estos data movers, ¿no? Como los minions que les decían antes en Kubernetes, que son los que se ponen a trabajar, van a ser estos appliances. Entonces, básicamente esta es la infraestructura. No tengo ahorita el dato del tamaño de los appliances, pero no son grandes, son appliances virtuales o máquinas virtuales que ya vienen preconfiguradas y que no requieren de muchos recursos de cómputo. Hasta aquí es la presentación. No sé si tienen preguntas y podemos arrancar con la sección de preguntas. Me parece que en el chat tenemos varias, ¿no? Igual si alguien tiene algún comentario, quiere abrir su micrófono, adelante. Y por aquí la primera pregunta dice, ¿Actifio te permite sacar backups en un servidor on-premise? No sé si es pregunta, o si es pregunta, sí, efectivamente, puedes realizar los backups de un servidor on-premise virtual que viva en VMware o que esté físico. Y
por acá Juan Peralta tiene 2 preguntas. ¿El costo de carga o descarga en almacenamiento storage es el mismo? Ahí no sé si te refieres cuánto cuesta subir datos a un cloud storage y descargar datos de ese cloud storage. Sí, no sé si puedas aquí aclarar si a eso se refiere. Y bueno, aquí en lo que me responden para aclarar esta pregunta, el costo de carga, si te refieres a los datos que estoy ingresando a la nube, eso no tiene costo, nosotros no cobramos por todo lo que ingresa a la nube, pero si vas a descargar o extraer datos de la nube, sí tiene un costo y aquí entonces la pregunta pues, no es el mismo, ¿no? Porque el de entrada no se cobra, el de salida sí. Y la capacidad delta de respaldo no depende más de motor de base de datos, por ejemplo, SQL Server, no así de la herramienta de Actifio. Mira, Actifio utiliza un conector y tiene conectores específicos para cada una de las bases de datos. Entonces, conoce bien cómo son las estructuras de cada una de ellas y puede hacer esta comparación a nivel bits de qué es lo que cambió y decir, ok, esto es lo que cambió, incluso valida, no nada más valida que creció, sino que cambiaron datos y esos son los que va a tomar como el delta y son los que va a trasladar. Entonces, esto lo va a hacer a partir del conector de cada una de las bases de datos que va a respaldar. Henry Andrade pregunta, ¿la latencia, la recuperación de los backups desde la nube la tienen estimada? Esto va a depender, si lo que vas a querer hacer es tomar un backup y regresarlo al ambiente on-prem, va a depender de 2 factores principales. El primero, el tamaño del backup y el segundo, del tamaño del enlace. Entonces, cuando tú contratas un enlace y vas a definir de qué tamaño va a ser, este tipo de cuestiones te las pregunta tu carrier que te está dando el servicio del enlace. Entonces, te va a decir, ok, ¿de qué tamaños son los datos que vas a transferir y en qué tiempo lo quieres recuperar? Entonces, con base en eso, nosotros y los carriers hacen el estimado del ancho de banda que debes tener para que puedas tener, pues digamos, el tiempo de recuperación que tú requieres, pero depende básicamente de esos 2 factores. Y precios de la solución de Actifio, ahí no tengo muy presente, pero lo que hacemos, podemos tener un estimado en donde ustedes nos proporcionan cuántas bases de datos, cuántas máquinas virtuales van a respaldar, de qué tamaño es el storage que utilizan actualmente, bases de datos, máquinas virtuales, y con eso podemos sacar un estimado de cuánto te costaría Actifio. Acá algo que olvidé mencionar es que no importa si ustedes despliegan 20, 30, uno de estos Actifio Appliances, cuando nosotros ya definimos el costo del servicio, no importa cuántos de estos despliegues, estos son gratis o vienen ya incluidos en el licenciamiento que estás contratando. Esto se cobra por cantidad de datos que vas a almacenar y número de bases de datos y máquinas virtuales que vas a proteger. Entonces, este es cómo se hacen los estimados de precios. Actifio es compatible con Google Data Store. No sale Data Store porque Data Store ya digamos que tiene sus propios mecanismos para protegerse. Entonces, nosotros cuando estamos ofreciendo este servicio ya te damos la protección, por lo cual digamos que pudiera ser un poco redundante tener una herramienta de Actifio. Entonces, al momento, ahorita Actifio no es, digamos, no es uno de los casos de uso. Las bases de datos de Google Cloud, ya que estas tienen sus propios mecanismos, más bien es hacer protección de tus bases de datos que viven on-prem o incluso en infraestructura de Compute Engine o de VMware en la nube de Google Cloud. Y esta herramienta nos puede ayudar a revisar la integridad de los backups en caso de que una herramienta de ransomware ataque nuestra infraestructura. Este realmente no es una funcionalidad que tenga, y sí he tenido esa pregunta bastante porque me dicen, hay un estudio que dice que puedes tardar hasta 15 días
en darte cuenta que tuviste un ataque por ransomware. Entonces, estuviste haciendo esas copias y probablemente ya las almacenaste en la nube y pues tienes 15 días de copias que ya traen el ataque. Entonces, esta no es una de las funcionalidades. Para eso hay otras herramientas que nosotros podemos ofrecer en cuestiones de seguridad para que puedas detectar el ataque de ransomware y desde ahí pues te vayas a la copia anterior que estaba sana y puedas respaldar. Entonces, para este tema necesitas, sí te ayuda a recuperarte de un ataque ransomware, sin embargo, no tiene la capacidad de detectar la integridad de estos backups. Francisco, Actifio te permite verificar la integridad de los datos, confirmar que no hayan sido cifrados, justo es la misma pregunta. Entonces, no, la herramienta va a hacer los backups, solo va a validar bits y bytes qué es lo que cambió y hace los deltas, pero no hace un análisis así tan exhaustivo de este tipo. ¿Qué tipo de certificación podría ayudarnos a obtener esta herramienta? DRP o algún tipo de ISO o BST. Esta pregunta no estoy muy segura, si me pueden dar un poquito más de contexto. ¿Pudieras mencionar, por favor, esas herramientas que verifican la integridad de backups? Déjenme ver, no soy el especialista de seguridad, pero, por ejemplo, tenemos esta herramienta de Chronicle que nos ayuda a detectar que hubo eventos de ataque y a poder reaccionar más rápido e incluso podemos tener idea de quién es el paciente cero. Entonces, Chronicle es una de las herramientas. Me parece que tenemos una solución, trabajamos con una solución que se llama Virus Total en Google Cloud. Tenemos una asociación con ellos, pero creo que ese tema que sí es recurrente cuando estamos hablando de backups, pero digamos que Chronicle puede ser una herramienta que nos puede ayudar a actuar más rápido o a detectar ciertos eventos que están ocurriendo. Por ahí el especialista de seguridad me explicaba que cuando vas a tener un ataque de ransomware, hay distintos síntomas que ocurren alrededor de tu entorno. Entonces, con Chronicle tú puedes ayudarte a detectar esos síntomas para que cuando tengas el ataque o puedas detectarlo de manera rápida o incluso decir, estoy detectando síntomas de que por ahí tengo un ataque de ransomware o alguien está tratando de atacarme y tener una reacción o poder protegerte antes de que te completen de ser el ataque. Entonces, aquí es importante complementar con estas herramientas. Por ahí tal vez sería bueno hacer un meetup con todos estos temas de seguridad, porque esta pregunta de ataques ransomware es muy constante. Sebastián, ¿te refieres a si tú puedes cumplir con una de estas reglas ISO utilizando Actifio? Esa específicamente no la tengo clara, pero la investigamos y regresamos. Si quieres mandarle por ahí un correíto a los que organizaron y esta nos la llevamos, ¿no? De qué tipo de certificaciones puedes obtener a través del uso de Actifio. Pues creo que por aquí ya terminamos con las preguntas. No sé si alguien más quiera comentar algo y pues muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por el tiempo. Cualquier duda, estamos nosotros a sus órdenes para resolverlas. Y esto, por aquí salieron varias cosas, varias cuestiones de seguridad. Sería importante poder tener una charla acerca de todas estas herramientas o de todos estos métodos para complementar nuestra estrategia de backup con todo lo que es integridad de datos. Entonces, ese nosotros nos lo llevamos de tarea porque es un buen punto a considerar para un siguiente meetup. Y no sé si alguno de ustedes, Tania o Javi, quieran hacer algún comentario. Yo con esto me despido y les agradezco mucho su tiempo.